Bien, como decíamos, varios expresidentes de Sudamérica, de América Latina en general, se han venido reuniendo pues, en los últimos 3 años, en varias ocasiones, para producir un documento que va a ser entregado luego a los presidentes actuales de América Latina con recomendaciones de política y con instrumentos de monitoreo, de seguimiento de estas políticas. Estamos con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, para conversar acerca de esto y en general acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar otra vez en tu programa. Brevemente, con esto se terminó el documento, entiendo hoy día, ¿no? Incluso ha habido hasta una presentación de Fukuyama, creo, ¿no? De Sí, Francis Fukuyama, nada menos. Se terminó el documento y ¿cuál es la idea exactamente? ¿Cuál es la idea de la propuesta? ¿Para qué se hace? ¿En qué consiste? Un elemento que nos pareció interesante en la propuesta del presidente Toledo cuando nos invitó es que el peligro de la retórica y el diagnóstico, que es un elemento permanente en los encuentros internacionales, fuera superado por un trabajo en el que compartiéramos experiencia los expresidentes con un equipo de varios países que de manera sistemática tocara los temas con propuestas específicas, de modo tal que teníamos una reunión, por ejemplo, en Guayaquil, específicamente dedicada a educación y empleo. Y en esa reunión se hacían presentaciones de propuesta de técnicos que se discutían con elementos de nuestra propia experiencia, de modo que se estableciera, por ejemplo, cuáles eran los déficits en el ámbito de la educación, cómo se podía hacer una medición, en qué sentido los bonos que son transferencias condicionadas para que, por ejemplo, se elimine la deserción escolar, era una buena apuesta o no, si eso se podía combinar con aspectos estructurales novedosos, y eso es lo que se buscó en el documento, no hacer retórica, establecer puntos muy concretos, discutirlos y plantear opciones que los gobiernos puedan utilizar más como instrumentos de trabajo técnico y con políticas, y políticas no en un sentido ideologizado, de aquí en adelante. Creo que ese es el mérito de este trabajo y por eso es un trabajo que ha durado 2 años y no es solamente una reunión donde todos hablamos muy bonito o muy feo o regular y después sale una declaración que no estoy menospreciándolas, pero a veces tiene el defecto de que se pierde en el espacio, digamos. Claro. Me imagino que nuestras democracias tienen el reto de ser eficientes, pues, ¿no? Y de producir resultados para no convertirse en populismos autoritarios, que es un poco lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina. Bolivia, vayamos a Bolivia, que es un caso que para nosotros es siempre interesante, por supuesto. Las elecciones son ahora en diciembre, entiendo, ¿no? En diciembre. Y Evo Morales está largamente primero en las encuestas, obviamente va a ganar en primera vuelta, ¿no es cierto? La oposición no ha podido articular, ni siquiera ha pretendido, entiendo, articular un candidato único. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo así Evo Morales está teniendo esta ventaja tan grande? ¿Qué pasa con la oposición, con los partidos de oposición? Primero hay que tomar nota de que el proceso electoral como tal, en medios de comunicación y en la campaña, comenzó hace 2 o 3 días. Por lo tanto, las encuestas que en este momento colocan al presidente con una diferencia tan grande con la oposición probablemente van a achicarse un poco con el paso del tiempo. Lo que no quita la evidencia de que es prácticamente seguro que Evo Morales logrará el triunfo y es muy probable que lo logre en primera vuelta, porque la primera vuelta, es decir, la segunda vuelta, que es la primera vez que se aplica como mecanismo en Bolivia, no te obliga al 50% más 1, sino a 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo como segunda posibilidad. Y entonces eso es mucho más cómodo para el presidente. En cuanto a la candidatura de oposición, la oposición no se construye en función de candidato único por voluntad de los candidatos, sino por voluntad del votante. En consecuencia, en este momento yo te diría, y no creo equivocarme, que con suerte hay 2 candidatos de oposición y que uno de esos 2 va a convertirse en el candidato de oposición. Porque el país está muy polarizado. En una sociedad muy polarizada es muy poco probable que tú tengas opciones para 4 o 5 candidatos, porque rápidamente el votante anti-Evo
va a buscar el voto más útil, aquel candidato que suba más, porque no estamos en una candidatura de programa, estamos en una candidatura con Evo o contra Evo, la lógica amigo-enemigo, que es terriblemente perversa porque te impide programas, propuestas, horizontes de país y te define un país enfrentado, que es un poco la realidad venezolana, un poco la realidad de Ecuador, de Bolivia. Y eso no es bueno. No es bueno, pero es la realidad. Es la realidad, sí, pues. El que está subiendo ese Manfred Reyes, creo, ¿no? De Cochabamba, el alcalde de Cochabamba. Porque precisamente Manfred Reyes Villa expresa la línea más dura anti-Evo Morales. El otro candidato posible, Samuel Doria Medina, tiene una postura más moderada y rápidamente el radicalismo dice, si tú votas por Doria Medina, o es funcional a Evo Morales, o es un voto que no va a ser útil para enfrentar a Evo Morales, lo cual es una lógica, digamos, de maniqueísmo que yo no comparto mucho, pero la entiendo en el contexto de un gobierno tan autoritario como el de Evo Morales.